Hola, 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 hola. bienvenidos a este video de Ciclo Biblia, el primer Ciclo Biblia que hacemos en el país vecino de Chile. Exacto, el número 41. Sí, así que desde la ciudad de San Pedro de Atacama los estamos saludando, estamos grabando este video para compartirlo con ustedes. Súper contentos por haber llegado hasta acá y por poder compartir el repaso de estos capítulos que son apasionantes de este ya episodio 41 en el que vamos a repasar los capítulos 8 al 12 del libro de 2 de Samuel. Y lo titulamos a este episodio Hasta los grandes pueden caer. Tenemos la continuación de la historia de David. Ujú. Y si bien acá en esta parte de 5 capítulos se cuentan las victorias ya de este rey consolidando ya todo lo que era el reino de Israel, siendo ya rey no solo de Judá, sino también del resto de las tribus o del territorio de Israel. Y como decía, aunque hay victorias ya, también se menciona algo muy triste al final, que es en lo que nos vamos a centrar más que nada, que es la historia de David con Betsabe, que probablemente ya la conocen. Pero antes de entrar en los detalles capítulo por capítulo, ¿les parece si oramos? Dale. Padre Dios nuestro que estás en los cielos, muchas gracias Señor por tu bondad, tu cuidado, tus bendiciones, porque tu Espíritu Santo está con nosotros de este lado y también con las personas que están mirando este video. Te pido que puedas tocar nuestro corazón, nuestro entendimiento y que en tu palabra podamos encontrar sabiduría y encontrar tu carácter revelado allí. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, capítulo 8, como decíamos, comenzamos con las campañas militares de David, donde se menciona que él conquista a los filisteos, a los moabitas, y va a mencionar otros pueblos. Y también al final se nos va a contar quién eran algunos de los oficiales que trabajaban para el reino. Va a mencionar a quiénes eran los sacerdotes, que tenemos a 2 sacerdotes. Después va a mencionar a quién era el cronista, quién era el secretario, quién estaba a cargo de la guardia de los, digamos, la seguridad personal del rey, que esos son los cereteos y peleteos, que se considera que eran, no eran israelitas, eran personas que protegían al rey, probablemente fieles a él a partir de sus huidas de Saúl a otros pueblos. Probablemente los peleteos eran filisteos. El jefe de este grupo, de esta guardia especial, era Benaía. Después se vuelve a mencionar a Joab, que ya lo vimos a este personaje varias veces antes, que era pariente de David también, pero que era el jefe del ejército, pasó a ser el jefe del ejército de todo el reino. Al final también se menciona que los hijos de David también eran parte importante de los oficiales del reino. Continuamos con el capítulo 9, donde se nos cuenta que David favorece al hijo de Jonathan, su gran amigo Jonathan. Es decir, Mefiboset es el nieto de Saúl. Algo interesante es que acá David busca algún descendiente de Saúl, sin importar de cuál de los hijos de Saúl sea, porque quería demostrarle, digamos, quería brindarle su favor en amor a Jonatán, que había sido su gran Entonces amigo. manda a llamar a uno de los siervos de la casa de Saúl, quien probablemente conocía más a los familiares, y este siervo se llamaba Siba. y le dice que quedaba un hijo de Jonathan vivo, que había sufrido un accidente mientras huía, se le habían quebrado las piernas de pequeño, así que era inválido, digamos, pero estaba vivo, así que lo mandó a traer. Y desde ese momento dijo, siempre vas a comer en mi mesa. Así que aunque le otorgó tierras que pertenecían a su familia, que de paso las iba a administrar este siervo, quien ordenó que vaya, viva con sus hijos ahí para poder administrar estos bienes. Estas posesiones. Y producir alimentos, porque creo que se dedicaban a la cosecha, según lo que entendemos. Aún así, no era para el sustento Para de su manutención. Mefiboset, porque él iba a comer siempre en la mesa del rey. Nunca iba a faltar nada, absolutamente. Pasamos al capítulo 10, que tenemos un personaje que se llama Naas, que había muerto. Este Naas ya lo vimos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 11, cuando Saúl todavía no era rey. Ya había sido ungido, pero todavía no había sido rey. Y libera a los de Jabes de este rey
amonita, Naas, que se ve que todavía estaba vivo a la época de David, pero ya estaba muy anciano. Así que él nos dice en el capítulo 10 de 2 Samuel que muere. Y en señal de respeto hacia esta pérdida, lo que hace David es enviarle sus pésames, digamos, al hijo que era Anún. Pero ¿qué pasó cuando los amonitas ven a los que envió David? Lo interpretaron mal. Sí. En vez de tomar esto como un acompañamiento en este momento de luto, lo toman como que ellos en realidad buscaban atacar a los amonitas. Y los reciben súper mal a los hombres de David. Obviamente esto hizo que ellos sean detestables ante los ojos de David a partir de ese momento. Y en este capítulo se nos va a seguir contando cómo empieza entonces la pelea, la lucha, e incluso se nos dice que los sirios fueron en apoyo a los amonitas contra lo que era Israel, pero obviamente prevaleció David. Y su ejército. Exactamente. Y lo venció. Y ya los sirios, termina el capítulo diciendo que nunca más volvieron a ayudar a los amonitas y tuvieron miedo de Israel. Entonces, como decíamos, estos 3 capítulos nos van a... Bueno, en realidad el 9 nos habla más que nada de Mefiboset, sería el 8 y el 10 se nos va a hablar de varias conquistas de David y cómo él se fue posicionando como un rey poderoso y al que los reinos circundantes le debían tributo. Fíjense que en el principio del capítulo 8 se nos cuenta algo muy interesante que a mí me causó curiosidad. Y es el hecho de que él midió con un cordel a los moabitas para decidir arbitrariamente quién vivía y quién moría. Bien, ahora sí, los siguientes capítulos, que son 2, 11 y 12, tenemos la historia de David con Betsabé. Sí, donde ocurre algo, un episodio, podríamos decir, lamentable, triste en la vida de David, pero que nos demuestra y nos muestra y nos enseña que, como decía el título, hasta los más grandes, hasta los grandes pueden caer. Bueno, como saben, nosotros somos por ahí, si vieron nuestros videos de viaje, mencionan muchas películas o series o cosas así. Y cuando estábamos leyendo esta historia, nos acordábamos de una serie que se llama Eventos Desafortunados, si mal no recordamos. En realidad creo que otro es el nombre, pero sí, bueno. es más largo el nombre. Sí, cuestión que nos acordamos de esa frase, ¿no? Porque es como que la historia esta es una seguidilla de eventos desafortunados. De decisiones desafortunadas, diría yo. Porque comienza diciendo el capítulo número 11 que era el tiempo en el que los reyes salían a la batalla, que ellos salían a la guerra. Era como, podríamos decir, tradición o que el rey vaya a la batalla junto con sus... Era una época propicia para esto. Y vemos ya en batallas anteriores que David salía con sus guerreros a pelear. Eso nos mencionaba. Pero en este caso, David no fue. Estaba cómodo. Sí, quedó en el David ya palacio. estaba como más relajado y bajó la guardia. Sí. Y esto hizo también propicia la oportunidad para caer en tentación. Bajó su guardia en todo sentido, digamos. Estaba muy confiado. Sí. Dijo, anda más vos. Le dijo a su jefe de anda ejército. Anda con el ejército, te va a ir bien. Anda a empezar el proceso para poder conquistar la ciudad de Raba. Primer error entonces, no acompañar no haber a su ido a la ejército. batalla. Relajar. Sale al balcón y mira, uy, la vecina. Segundo error. Porque no solo la miró así como, uy, la vecina está ahí, ¿no? Sino que la miró bañándose. Y no es que vio sin querer y, claro, ay, no. Mejor me voy para adentro. No, le gustó. ¿Sigue viendo? Sí. Puedo ver. Sí. Soy rey, ¿no? Sí. Tercer error, mandó a averiguar quién era. Cuando le dijeron quién era, la mandó a llamar. Cuarto error. Bueno, tiene relaciones con esta mujer, con Betsabé, se menciona el nombre. Al tiempo se entera que quedó embarazada. Y ahí recién dice, o sea, recién ahí su conciencia dice, uy, no, hice algo mal, me arrepentiré. No hizo eso. Lo manda a llamar a su esposo, que su esposo era Urías, un valiente guerrero que tenía su ejército. O sea, nosotros ya nos adelantamos a la lectura, pero cuando veamos los capítulos siguientes de 2 de Samuel, a Urías se lo menciona como parte de los más valientes de Israel, por lo menos en la época del reinado de David. Así que lo manda a llamar a Urías y le dice, mira, Urías, anda a tu casa a descansar, sos
te tengo en mucha estima, anda a tu casa a descansar, anda, O sea, lo está trajo con tu Urias en esposa. realidad para que le traiga noticias. Claro. Con esa excusa y le empieza a preguntar cómo va la guerra, cómo va la campaña, cómo están. Y bueno, Todo anda a con tal, descansar a tu casa. sí, Con todo con tal tal de que, bueno, se encuentre con Betsabé y hacer pasar como el embarazo. como si fuera de Urias. Exacto. Urias, muy leal a su ejército, Muy correcto. sí, a su rey, a su jefe del ejército, todo, dice, no, yo a casa no voy a ir. Tengo a todos mis hermanos peleando allá, durmiendo en afuera. carpas. Yo no voy a ir a dormir a mi casa. Y se quedó a la puerta del Palacio del Rey sin siquiera acercarse a su casa. Sí. Otra cosa que dice él es: el arca del Señor duerme en una tienda, como yo voy a dormir bajo techo. Acá depende de los estudiosos, digamos, algunos consideran de que el arca fue llevado a la campaña, cosa que Dios no aprobaba, que el arca sea llevada a campaña, porque lo vimos ya en la historia de Lee y sus hijos, o que tal vez se refería simplemente al hecho de que el arca estaba en la tienda, como lo vimos también cuando David quiere crearle un templo. Quiere construir un templo La para el Biblia nos arca. aclara eso, pero independientemente de lo que se haya referido a Urias, o sea, para él no era correcto estar cómodo en su cama, disfrutar de su mujer, de su esposa, mientras que sus hermanos seguían en campaña, o sea, en lo que era el asedio de Raba. Bueno, David se entera de esto, los guardias le cuentan que no fue a su casa y David, bueno, se pone un poco más... Y David seguía pecando, seguía lejos de Dios, seguía ignorando la voz del Espíritu Por eso decimos, Santo. fue una decisión desafortunada detrás de otra, cada vez haciendo esto más grande. Cada uno de estos pasos, digamos, él podría haber hecho marcha atrás. Haber recapacitado, poner freno de mano. Pero cada vez se embarraba más. Sí. Y más y más y más. Y lo vamos a ver, porque después lo invita a comer con él, lo embriaga a Urias para decir, bueno, listo, lo emborracho y lo mando a la casa. Pero ni borracho se fue a su casa. Eso sí, ni borracho se fue. Ni en pedo diría en corriente. Ni así se fue a encontrarse con su esposa Betsabé. Así que, bueno... Tercera opción, la tercera la vencida, dijo. Lo mandó de vuelta a la guerra, pero con una carta para selladita para el jefe del ejército Joab, donde en esa carta que él mismo llevó lo voy decía, a leer. Sí, léelo. Versículo 15 del capítulo 11. Pongan a Urias en la primera línea, donde sea más dura la batalla. Y lo más feo es lo que sigue. Y déjenlo solo para que caiga herido y muera. Bueno, obviamente Joab recibe esta carta y hace lo que el rey le pidió. Había sido que el ejército se acercó mucho a los muros y se ve que hubo pérdidas, no solamente de Urias. Y cuando se le lleva noticias de lo que fue el asedio, temía Joab de que se enojara el rey por haberse acercado tanto a la muralla, y recuerdan la historia de, bueno, esto lo vimos en Jueces, cuando el primero que se quiso proclamar rey, el hijo de Gedeón, había muerto porque le tiró una piedra, una piedra de molino desde una muralla. No me acuerdo el nombre de este personaje, pero ya lo vimos en ciclos anteriores. Y recordando esta historia, obviamente Joab tenía razón. David criticó el hecho de que la estrategia sea acercarse tanto al muro, siendo tan peligroso de que los de Raba le tiren objetos pesados, y obviamente eso era muy arriesgado. Pero Joab le dijo al mensajero, ¿no? Cuando veas que el rey está un poco incómodo con esta estrategia, vos recordale que Urias murió. Dale esa información. Y ahí rapidito David dijo, bueno, sí, la Joab, ¿qué no importa? Y sí, son cosas de pérdidas de la guerra, ¿qué va a hacer? Ten buen ánimo, animalo. Así que ahí David dijo, listo, fantástico, ya está, me libré de este problema. ¿Qué hizo? Pobre, la viuda de Betsabé la toma como esposa. Y tienen un hijo. Y viene el juicio. Sí. Capítulo 2. Natán, el profeta, que también ya había aparecido antes. Sí, ya apareció antes. Es enviado a David, o sea, por Dios, para contarle una historia. Y le cuenta una historia. Y le pide al mismo David, digamos, que sea juez de esa historia. David obviamente se enoja mucho con el personaje
de esta historia. Claro, la historia es la siguiente. Había un hombre que tenía muchas ovejas. Y había otro rico, ¿no? Había otro hombre pobre que tenía solamente Una ovejita. Que tan especial era que era básicamente mascota, hija, porque hasta dormía con él. Sí. Bueno, el hombre rico quería comer un corderito. ¿Y qué hace? ¿Mata a En uno de vez los de suyos? matar una No. de las tantas que tenía, mira el corral del vecino Y ve esa y única toma oveja. a esa única ovejita. Obviamente David cuando escucha esta historia dice, no, qué horror, merece la muerte y tiene que volver 4 veces. Vive el Señor que el que hizo semejante cosa es digno de muerte. Es palabras del rey. Y ahí Natán le dice, ¿Sabes qué? Vos sos ese hombre que teniendo tantas ovejitas fuiste a buscar la ovejita del vecino. imagínense lo duro que fue para David esto. Y ahí nomás David reconoce en ese momento que había pecado contra el cielo, que había deshonrado a Dios. Este hombre que habíamos dicho que era conforme al corazón de Dios. Por eso hasta los grandes pueden caer. Cuando nos alejamos de Dios estamos vulnerables a las tentaciones y hay un versículo que si mal no recuerdo está en Corintios que dice: quien crea estar firme, mire que no caiga. Sí. Por eso es necesaria la dependencia constante a la vid o a Cristo para poder mantenernos firmes en Él, porque en cualquier momento nos puede caer la tentación y ceder. Sí. Cuestión que el juicio que se le proclama, Natán ahí le dice, tu pecado te es perdonado, porque David se arrepiente de todo corazón. Le dice, tu pecado te es perdonado, no vas a morir, pero las consecuencias de tu pecado van a estar ahí. Eso Dios no te lo puede sacar. lo primero que sucede es que iba a morir el niño que había nacido. Sí. Que se ve que era recién nacido y a los 7 días es que muere, a los 7 días. Las otras consecuencias que también se les menciona a Dios a David a través de su profeta fue que en su misma familia iba a surgir la violencia y que de su misma familia alguien iba a tomar sus mujeres y que esto iba a ser algo público. Sí. Él tomó a la mujer de otra persona En privado. Alguien de su misma familia iba a tomar sus mujeres en público. Obviamente sabemos que después, bueno, ya vamos a ver, ya lo vamos a ver en el Biblia que viene. siguiente, pero que hubieron muchos dilemas familiares que trajeron mucho dolor a David. Ya David, al haber adoptado la poligamia, estaba errando. Y las consecuencias iban a venir. Dios podría haberle evitado muchas cosas a David, pero Dios se retira. Sí. Deja que decidamos. Y dice, ¿sabes qué, David? Las consecuencias te van a llegar. Bueno, con lo que pasa, o sea, con lo de su hijo, cuando Natán le dice esta profecía, él ayuna, no quiere comer, está tirado en el suelo, orando y pidiendo a Dios por este niño. Que estaba enfermo. Sus siervos ya no sabían cómo manejar la situación porque lo veían muy débil al rey. Y cuando muere el niño a los 7 días, tenían miedo de comunicárselo al rey. De darle la noticia. Estaba tan mal, imagínate si le contamos esto. Pero se ve que los vio murmurar y se dio cuenta. A toca voz, se levantó, comió, se vistió. Y siguió como restaurándose. Y incluso lo interesante en el versículo 20 dice que fue a adorar al Señor. Y no entendían sus siervos esta reacción. ¿Qué está pasando? Claro, ahora debería estar tirado en el suelo porque su hijo murió, pero en cambio se levanta, se viste, se baña, come y adora al Señor. Y David les explica que él estaba ayunando y llorando porque quería interceder, viendo si Dios podía dejar con vida a ese niño. Sí, Dios tenía compasión de él. Pero si el niño había muerto, David consideraba que ya el juicio se había ejecutado y que ya no había nada para hacer. Termina bonito igual la historia porque se nos cuenta de que después Dios bendijo a Betsabé y tuvo otro hijo con David. De paso ellos se consolaron después de este luto, de esta pérdida. Y ahí es que surge el niño Salomón,
que algo muy bonito dice que el Señor amó a este niño. Y en honor a esto, porque Natán le dijo a David, o sea, Dios le hizo saber a David a través de Natán que Dios amaba a este niño, entonces le puso también nombre Jedidías, según mi versión, que justamente significa eso, amado del Señor. Bien. Después volvemos otra vez a lo que en un principio debería haber sido el tema, que era la conquista de Raba, esta ciudad. Después de mucho tiempo de asedio, se cuenta que conquistan la ciudad, básicamente. Joab le manda mensajeros a David y le dice: ya casi la tenemos a la ciudad. Vení vos, porque no quiero ser yo el conquistador de la ciudad y que la ciudad tenga mi nombre. Fíjense lo honrado que era Joab. Así que bueno, David, junto con parte del ejército que todavía se encontraba no en batalla, van y terminan conquistando esta ciudad. Así que nos imaginamos que fue mucho tiempo que estuvo ahí asediando Joab esta ciudad. Creo que tomaron los abastecimientos de agua como forma de asedio. Por lo menos un año estuvieron ahí. Fácilmente. Bueno. Y así es como finaliza el ciclo Biblia de esta semana, esta fracción de la Biblia, donde vemos y aprendemos que hasta los grandes pueden caer y van cayendo despacito. Si por ahí vemos este error de David, por ahí podemos aprender que no es necesario ceder en algo o volcarnos a algo malo muy de repente, sino que despacito, pasito a pasito nos vamos alejando de Dios. Y algo importante, es algo que no hizo David acá, es que también tenemos que tener conciencia que en cada paso que nos vamos alejando de Dios podemos poner un freno. Exacto, eso. A veces pensamos que es peor. Sí, pero... como que, no, mira, se me descubre, mejor terminar de encubrirlo. No. Lo mejor siempre va a ser cuando nos damos cuenta del error, frenar ahí y volver hacia atrás. Volver a Dios. Claro, las consecuencias en la vida de David sabemos que llegaron. Capaz él se quería evitar problemas al enchufar este embarazo, digamos, a Urías, pero vinieron desgracias a su vida. O sea, a las consecuencias van a llegar, ese es el punto. El vivir una vida honrada siempre va a ser el mejor camino y nunca es tarde. Por ahí uno piensa, no, prefiero ir hasta el final, pero ese ir hasta el final sí va a traer cosas negativas. Sí. Así que hay que tener el coraje, creo yo, de en el momento que nos demos cuenta, que el Espíritu Santo nos hable y que nos diga, no, está mal lo que estás haciendo, es el momento de irnos para atrás, pedir perdón, arrepentirnos, remediar. Si hay que devolver 4 veces, lo devolvemos. Hacerlo. Pero no pensar que es mejor seguir con la mentira que volvernos para atrás. Sí. Así que ese yo creo que es el gran aprendizaje que podemos sacar de estos capítulos. Aprender del error de David. Y también aprender a que, aunque hayamos cometido errores, nos podemos arrepentir. Porque menciona acá la Biblia que él se arrepintió y Natán mismo le dice, Dios te perdonó, pero las consecuencias van a llegar. Eso lo tenemos que saber. Sí, no sabemos el cuándo ni el cómo, pero van a llegar, no vamos a poder evitar eso. Así que, bueno, ¿algo más que quieras agregar de estos capítulos? No, creo que eso nomás. Bueno, entonces de esta manera nos despedimos de ustedes, invitándolos a que continúen leyendo esta historia, que es apasionante y sigue siendo así, y continúa capítulo a capítulo. Así que nos despedimos de ustedes de este video. Nos vemos en el siguiente Ciclo Biblia, ya el capítulo número 42, el episodio 42 de Ciclo Biblia, que seguramente lo vamos a hacer desde Chile también. Agradeciendo que estén ahí con nosotros y que nos acompañen. Dejen también en sus comentarios su apreciación sobre estos capítulos, qué aprendieron, qué les gustó, qué resaltan. O si les hizo acordar alguna situación que hayan vivido, porque probablemente también hemos pasado por momentos de debilidad en los que nos equivocamos y tal vez Dios nos habló y consideramos que era momento de retractarnos. Y no hay nada mejor o un desenvolvimiento mejor en la historia que volvernos a Dios. David adoró a Dios porque estaba en paz con él, a pesar de estar en luto. Fíjense, o sea, no es que adorar a Dios o agradecer a Dios solamente debe venir cuando Dios nos bendice, sino que también
cuando nosotros consideramos justa su intervención, porque tenemos que reconocerlo también como un juez justo. ¿Qué es lo que es? Gracias por estar ahí nuevamente y nos despedimos hasta el siguiente video. Chau, chau.